Amén. Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo, te entrego mis pies para seguir tu camino, te entrego mis ojos para ver como tú ves, te entrego mi lengua para hablar tus palabras, te entrego mi mente para que tú pienses en mí, te entrego mi espíritu para que tú ores en mí, sobre todo te entrego mi corazón para que en mí ames a tu Padre y a todos los hombres, te entrego todo mi ser para que crezcas tú en mí, para que seas tú, Cristo, quien viva, trabaje y ore en mí. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sofía, buenos días. Julieta, buenos días. Buenos días. Rosa, buenos días. Buenos días, profesora. Brittany, buenos días. Buenos días. Paulina, buenos días. Buenos días. Alexia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo van con sus apuntes, chicas? Bueno, ya a mí nada le falta, creo que como 3. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí les estamos presentando la siguiente sesión, que es la que vamos a estudiar. Y bueno, esta es solución de triángulos rectángulos. Y aquí, ¿qué es lo que se pretende aprender? Pues vamos a resolver ejercicios y problemas de aplicación que impliquen encontrar los elementos faltantes en triángulos rectángulos mediante el uso de las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, pues las funciones trigonométricas son aquellas que van a relacionar precisamente los lados de un triángulo rectángulo, así como lo conocimos, que un lado es el cateto opuesto, el otro lado es el cateto adyacente y el otro lado es la hipotenusa. Entonces, la relación entre estos lados, pues van a ser esas funciones trigonométricas. Aquí en esta imagen podríamos tener la relación entre el cateto opuesto entre la hipotenusa. Recuerden que las clases anteriores se trató de unas relaciones o unas proporciones y que estas se le llamaban el teorema de Tales. Entonces aquí están relacionando pues estos lados del triángulo rectángulo específicamente y esa relación del cateto opuesto entre la hipotenusa pues es el seno del ángulo alfa, de este ángulo alfa que se está presentando aquí. Porque de este ángulo, el cateto opuesto, pues es el que está opuesto a ese ángulo y el cateto adyacente es el que está, pues, como uno de los lados del ángulo que nosotros estamos trabajando. Entonces, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, o cateto adyacente entre la hipotenusa, se le va a llamar coseno de alfa, coseno del ángulo alfa, y a la relación entre el cateto opuesto, del cateto opuesto entre el cateto adyacente, se le va a llamar tangente del ángulo alfa. Entonces, bueno, pues para simplificar, lo llaman al lado opuesto A, al lado adyacente B y a la hipotenusa H. Entonces, el seno del ángulo alfa es A entre H, el coseno del ángulo alfa es B entre H y la tangente del ángulo alfa es A entre B. Bueno, entonces vamos a ver la parte de la introducción. Y voy a ir anotando sus participaciones.
para estas nuevas sesiones. Ok, entonces, ¿alguien quiere participar con la lectura de esta parte? Yo. Sí, por favor. Resolver un triángulo consiste en calcular 6 elementos que son sus 3 lados y sus 3 ángulos. Para ello necesitamos conocer al menos 3 de estos 6 elementos y que por lo menos uno de los datos sea el de un lado. Cuando se trata de un triángulo rectángulo basta conocer 2 de sus elementos, uno de los cuales debe ser un lado. Haremos uso de las razones trigonométricas de un ángulo agudo, que simplemente son cada uno de los cocientes que se pueden establecer entre los lados de un triángulo rectángulo cualquiera. Las razones trigonométricas fundamentales, seno, coseno y tangente, relacionan los ángulos agudos y los lados de un triángulo rectángulo, como se muestra a continuación. ¿Sí puedes leer la imagen? Sí, dice sen A es igual a sobre B, cos A es igual a C sobre B, tan A es igual a sobre C, sen C es igual a C sobre B, cos C es igual a sobre B y tan C es igual a C sobre A. Ok, entonces en esta imagen están presentando las razones trigonométricas de dos ángulos, del ángulo A y del ángulo C. En este caso, cuando se tiene un triángulo rectángulo, siempre se va a referir a esos ángulos agudos, no se puede referir al ángulo de 90 grados, solamente es para, sí para triángulos rectángulos o para triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, pero las funciones van a estar en relación a, a los ángulos agudos, es decir, a los otros dos ángulos. Entonces, las funciones, por ejemplo, el seno del ángulo A, que se refiere a este lado, bueno, a este ángulo, el seno del ángulo A es A entre B, el coseno del ángulo A es C entre B y la tangente del ángulo A es A sobre C, que son las mismas funciones que les comentaba, esas relaciones entre los lados del triángulo rectángulo y que son conocidas como razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Ahora entonces también se pueden encontrar esas mismas razones trigonométricas para el ángulo C y van a ser esas mismas relaciones. Seno del ángulo C, C entre B, coseno del ángulo C, A entre B y tangente del ángulo C, C entre A. Entonces, para hallar los ángulos se utilizan las funciones inversa de seno, coseno y tangente de la siguiente forma. Es decir, les pueden dar los valores de los lados del triángulo y tienen que encontrar cuánto vale el ángulo A o cuánto vale el ángulo C. Entonces, se realiza este tipo de despeje. El ángulo A va a ser igual al arcoseno de A entre B. Es decir, para despejar esta A, este seno, al pasarlo del otro lado, pasa como se le llama la función inversa, arcoseno, arcocoseno o arcotangente. Y también en sus calculadoras puede aparecer como la segunda función, seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, de esa manera se puede encontrar el ángulo A. Aquí ya está despejado. Y para encontrar el ángulo C, entonces se despeja este seno, la función inversa sería el arcoseno de C sobre B, el arcocoseno de A sobre B y el arcotangente de C sobre A, que son que es lo que tenemos aquí, o que también se puede encontrar en las calculadoras como seno a la menos 1 de C entre B, coseno a la menos 1 de A entre B y tangente a la menos 1 de C sobre A. Entonces, si gustan checar sus calculadoras, porque vamos a realizar varios cálculos. Y eso fue como introducción. Vamos a ver qué es lo que nos está presentando el video. No quiere.
No quiere tomar el video. A ver una vez más. Vamos a ver la actividad. Aquí nos dice, señala si la siguiente aseveración es verdadera o falsa, de acuerdo al contenido que acabas de leer. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo nos indican la relación que se tiene entre cada uno de los productos o diferencias que se pueden establecer entre los lados de un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Quién me dijo que es falso? Yo, Jennifer. Jennifer. Muy bien, Jennifer. Vamos a ver si es falso. Correcto, el enunciado es falso. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo son cada uno de los cocientes. O sea, aquí nos dice que son productos o diferencias y no, deben de ser los cocientes que se pueden establecer entre los lados de un triángulo rectángulo cualquiera. Muy bien, Jennifer, déjame anotarte. Listo. Ahora vamos a ver si aparecen los... A ver si aparece el video y si no, vamos cómo resolver los triángulos rectángulos. ¿Alguien más quiere participar? Yo. Adelante, por favor. Gracias. Supongamos que se desea sujetar una pose de 8 metros de altura, empleando un tirante de alambre sujeto a lo alto de un poste y a una estaca situada a una distancia de 5 metros del pie del mismo sobre un suelo horizontal, como se muestra en la figura. ¿Cómo deberá ser la longitud del alambre que se necesita y cuál es su coordinación con respecto al suelo, con respecto al poste? Con respecto al suelo y con respecto al poste. Nos están preguntando dos cosas, el ángulo y la longitud del alambre, ¿no? Entonces, tenemos un poste de 8 metros, ahí tenemos la altura. Ese tirante es la longitud que nos están pidiendo, es del tirante o del alambre, y tenemos que la distancia que separa del poste hacia la estaca es de 5 metros. Entonces, ¿cuál será la longitud de ese tirante o de ese alambre y a qué ángulo será? Entonces, este caso se resuelve con facilidad por medio de las relaciones trigonométricas que ya se mencionaron anteriormente. Paso 1. Si DL, o sea, si esta distancia que tenemos aquí es el poste de la figura y h su altura conocida de 8 metros de la distancia HL, o sea el segmento HL de 5 metros desde la estaca al pie del poste, y DH representa el alambre de longitud L sujeto a la estaca en H. El triángulo DHL es un triángulo rectángulo en L, en el que, como ya se sabe, L cuadrada es igual a D cuadrada más H cuadrada, y por lo tanto L es igual a la raíz cuadrada de D cuadrada más H cuadrada. Entonces aquí están aplicando el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Entonces la hipotenusa en la imagen pues es L. Esta L cuadrada va a ser igual a H cuadrada más D cuadrada, y al despejar pues tenemos que calcular la raíz cuadrada.
sería entonces, sustituyendo los valores, raíz cuadrada de 8 cuadrada más 5 al cuadrado. Y es lo que hacen aquí abajo. Y tienen aquí la hipotenusa, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, pues es la raíz cuadrada de 25 más 64, que es igual a la raíz de 89. Al obtener o al sacarle la raíz cuadrada 89 les da 9.43 metros, que ese es el valor de esta hipotenusa o de L o del alambre o del tirante que nos están comentando aquí en la imagen y en el problema de aplicación. Entonces, como paso número 2, dice que la inclinación del alambre con respecto al suelo es el ángulo H, este que se alcanza a ver aquí, y de la función tangente decimos que la tangente del ángulo H es igual, la tangente del ángulo H es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, esta H está representando el cateto opuesto y esta D está representando al cateto adyacente. Entonces, por eso tangente de H es igual a H minúscula entre D. Como ya se conocen las medidas de H y D, sustituimos en la fórmula tangente de H, que es igual a 8 quintos, que es igual a 1.6, o sea, 8 entre 5 es igual a 1.6, y como ya sabemos el valor de la tangente del ángulo H con ayuda de la calculadora, aplicamos la función tangente inversa, tangente a la menos 1 o el arco tangente de 1.6 y obtenemos el ángulo correspondiente a H, es decir, tangente a la menos 1 de 1.6 es igual a 58 grados. Aquí es importante que tengan la función de su calculadora en DEG, porque hay RAD y hay GRAPH en las calculadoras. Entonces, dependiendo de las calculadoras, ustedes tienen que poner, que aplicar esa función como corresponde. Entonces, bueno, no sé si ya encontraron esa función inversa. ¿Sí lo tienen? ¿Sí ya vieron su calculadora que está en Sí, ya la lo vi. menos 1? Ok, entonces, sí pueden estar corroborando que tangente a la menos 1 de 1.6 es igual a 58 grados. Maestra, a mí me parece 0.02. No sé si es mal. A ver, vamos a ver. ¿A quién le aparece? A mí, a Nadia. A ver, Nadia, ¿me puedes mostrar tu calculadora? A ver si logro ver si está en la función correcta. Sí. No sé si ya sé. No se alcanza a ver si está en RAD o en GRAD, pero debe estar en DEG. Y no alcanzo a ver dónde está la función, que es la que los cambia. Ahí en el teclado, en el primer teclado que tienes en la primera filita, viene una que diga DEG, GRAD o RAD. Sí, creo que es esto, ¿no, maestra? A ver. Sí, en el 1 tiene que estar. Okay. A ver, apachurrarle el 1 y luego vuelves a calcular. Y la segunda función de la tangente, acuérdate. Tiene que aparecer como tangente a la menos 1 o arctan, que es el arco tangente. ¿Quién más lo está intentando también con la calculadora? O en su celular aparece así, como tangente. Me sigue pareciendo lo mismo, maestra. Y le pones la segunda función de la tangente. ¿Cómo? O sea, a ver cómo le pones tangente, cómo aparece.
arco tangente de 1.6. Así, bueno, así se lo puse. Ajá, sí, tú estás calculando la tangente de 1.6. ¿Sí sabes cuál es la segunda función? O sea, le tienes que poner primero creo que aparece como 2 NDF. Es una tecla que normalmente aparece en la parte superior izquierda. Y esa es la segunda función. Le apachuras primero esa segunda función y luego la tangente y ya te tiene que aparecer en la pantalla tangente a la -1. ¿Sí aparece? No, no aparece, maestra. A ver, muéstrame otra vez tu calculadora, a ver si logro ver esa tecla que te digo de Lo que segunda pasa es que de función. por sí ya no se ve como las teclas. Ah, de veras, ya no se ven. Pero me parece que es la tercera tecla que está a la izquierda de arriba para abajo. Esa dice 2 NDF. No, está con un paréntesis y una línea. Ah, ya. A ver, déjame buscar aquí si hay una calculadora. Si no, ahí mismo en la opción de TAN, si le pone en Shift, me la va a tomar como -1. Bueno, al Ándale. menos así la mía. ¿Y a ti sí te da ese valor del ángulo? Me da 57.9, pero pues lo Ajá, sí, redondeamos. el redondeo. Ah, sí, sí, Ujú. sí, ya me apareció. Sí, sí Gracias, está el profe. shift, tangente a la -1 de 1.6 y sí te da ese valor. 57.9. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté revisando su calculadora para ver si les da el resultado? Esto lo van a ocupar muchísimo para su examen, tanto el examen que viene como el examen final. Ok, entonces, pasamos a que decíamos que aquí el ángulo H es de 58 grados. Como ya conocemos el ángulo H, lo restamos de 90 grados para conocer el que nos falta, que es el ángulo D. El ángulo D es igual a 90 grados menos el ángulo H, entonces D es igual a 90 menos 58, que es igual a 32 grados. Ese ángulo que están calculando es el que se alcanza a ver aquí arriba. Este es el ángulo D. Normalmente cuando te dicen resuelve el siguiente triángulo rectángulo, debes de tener los 3 lados del triángulo y los 3 ángulos. Obviamente, pues uno es el de 90 grados. Entonces, eso es lo que están calculando aquí. El ángulo D a partir del ángulo H, conociendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, pero como uno ya es de 90 grados, por eso ya le están restando 90 menos 58. Paso 3. Ahora para la longitud L del alambre se puede haber determinado también sin utilizar el teorema de Pitágoras. Si primero calculamos el ángulo H por la fórmula que ya conocemos, que es el que calcularon aquí de tangente a la -1 de 1.658 grados, y después determinamos la función seno del ángulo H, que es H entre L. Despejando de esta fórmula, el valor de L es de 9.43 metros. Pero pues este ya es un procedimiento un poquito más largo y creo que Pitágoras nos resume mucho mejor. Entonces aquí nos dice, de manera que eligiendo entre funciones trigonométricas del triángulo rectángulo, aquella que involucra los datos y la incógnita, transformándola convenientemente mediante los métodos algebraicos, se tienen fórmulas que nos permiten calcular cualquier lado o ángulo de un triángulo rectángulo cuando se dan suficientes datos. Y ese es la primera actividad. Vamos a ver si ya tenemos el video, ¿no es cierto? Ese es el cómo resolver triángulos rectángulos.
No, no quiso. Vamos a ver si quiere ahora este. No quiere. Vamos a ver la actividad. Bien, listas. Si se tiene que el valor del coseno del ángulo A de un triángulo rectángulo es de 0.258819, ¿cuál es el valor del ángulo B? Los ángulos A y B son los ángulos agudos del triángulo rectángulo. El ángulo C es el ángulo recto. Entonces, coseno de A es igual a estos decimales. ¿Cuál es el valor del ángulo B? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos conocer primero cuánto vale el ángulo A si sacamos el coseno a la menos 1 de 0.258819. Mm, 75. 75. Ay, es que también lo estoy calculando, pero... ay. Ahí en sus teléfonos también pueden encontrar la inversa de seno, coseno, tangente. Está como INB en lugar de la segunda función o shift. Es coseno, es in, que es inversa del coseno. Y ya le agregan el punto 258819 y les da, ¿cuánto me dijiste? 75. 75 grados. Ese es el ángulo A, 75 grados. El otro ángulo es el de 90 grados. Entonces, podemos encontrar el ángulo B como 90 menos 75. ¿Cuánto les da 90 menos 75? 15. 15. Y ese es el resultado del ángulo B. Vamos a comprobar si es correcto. Opción correcta. El ángulo A es coseno a la menos 1 de 0.258819, que nos da 75 grados con todos estos decimales. Entonces, como A más B es igual a 90 grados, B es igual a 90 grados menos A. 90 menos 75 es igual a 14.9, porque están tomando todos los decimales que aparecen después del 75. Entonces, por eso les da 14.99, pero pues aquí nos ponen ese resultado, nos ponen el de 15, que es el redondeo. O también se pudo haber calculado como el ángulo B, seno a la menos 1 de este decimal, que nos daba directo 14.99. Porque coseno de A es igual al seno de B. Al ser A y B complementarios, redondeando en ambos casos, obtenemos B es igual a 15 grados. Entonces, esto no nos lo habían dicho, pero esto también funciona. Coseno de A es igual al seno de B por ser ángulos complementarios. Y ese es el único ejercicio que nos ponen aquí. Veamos. A ver si aparece aquí. Ok. Bueno, pues GeoGebra también es otro recurso que la verdad es que a mí me gusta mucho cómo trabaja. A ver, otra vez. Aquí tenemos ejercicios y problemas de resolución de triángulos rectángulos. Y aquí abajo nos dice, resuelve los siguientes triángulos rectángulos. Tenemos inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Y en el inciso A tenemos este triángulo rectángulo. Este ángulo mide 90, este otro ángulo mide 68 grados. Y esta distancia, que es la hipotenusa, mide 14.3. ¿A qué se refiere con resolverlo? Pues que tenemos que dar cuánto mide este lado y cuánto mide este ángulo.
Entonces, pues más práctico es encontrar el ángulo C. Pero creo que, déjenme checar si aparece dónde colocar los resultados. No. Entonces, bueno, pues los vamos a tener que hacer así. Y vamos a ver. ¿Cómo se les ocurre encontrar o resolver este primer triángulo? ¿Qué es lo que calcularían primero? Sería como calcular el ángulo C, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo calculo el ángulo C? Pero maestra, aquí yo tengo una duda. ¿Cómo sé que es coseno, tangente y... Ay, ya no me acuerdo del otro. Seno, coseno y tangente. ¿Cómo saber cuál es? Pues de cada ángulo agudo de un triángulo rectángulo se puede calcular seno, coseno y tangente, dependiendo de los datos que tú tengas, y esto es cuestión de práctica. El ángulo que nos están dando, pues siempre en este caso de 68 grados, le puedo calcular el seno, el coseno y la tangente a 68 grados, ¿no? Pero si yo recuerdo, el seno de 68 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es este segmento de AC. Entonces, si yo escribo seno de 68 grados es igual a esta distancia entre 14.3, pues despejo y ya encontré este lado. Ahora, si quiero el coseno de 68 grados, pues yo sé que es el cateto adyacente, que en este caso es AB, entre la hipotenusa, que es 14.3, y ya calculé este otro lado. Ahora, no puedo calcular la tangente del ángulo B en primera instancia porque la tangente del ángulo B es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y no tengo ninguno de los dos. Entonces, lo más común, tanto aquí como en física, casi siempre es calcular el coseno. Primero es el calcular el coseno. Pero aquí, como tú decías, Nadia, pues es primero calcular el otro ángulo de este triángulo rectángulo, el ángulo C. Porque el ángulo A, pues ya lo conocemos, es el de 90 grados. El ángulo B es el dato que me dan, 68 grados, y el ángulo C es el que puedo calcular fácilmente haciendo esta diferencia o esta resta de 90 menos 68 grados. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo un poquito qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo todas las demás? Entonces el ángulo C mediría 22. Exactamente, porque 90 menos 68 es 22. Y si yo sumo 90 más 68 más 22, me va a dar 180 grados, que es una de las propiedades de los triángulos que nosotros vimos en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Hasta que calculamos el ángulo C, que es 22, ¿vamos bien? ¿Todas? ¿O algo no se entendió? Bueno, voy a tomar ese silencio como que sí le entendiera. Si algo no se entiende, me avisan, porfis. Ahora, este ángulo C mide 22 grados. Maestra, tal vez está hablando, pero yo no la escucho, no sé si soy la única. ¿Quién dices que está hablando? Figueroa, pero bueno, yo sí la escucho. Ok. Bueno, entonces soy yo. Perdón, maestra. Sí, pero ¿ya me escuchas? Creo que ella no me escucha y las demás sí, pero a las demás sí las escucha, ¿o cómo? No, lo que pasa es que,
creo que no la escucho. Y a nosotros sí nos escucha. Ujú. Ok, bueno, vamos a seguir con este ejercicio. Aquí ya este ángulo C es de 22 grados. Entonces, yo escribo seno de 68 grados es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Ujú. Si yo despejo de lo que acabo de escribir, despejo al cateto puesto, me va a quedar como 14.3 por el seno de 68 grados. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Muy bien, entonces, el seno de 68 grados, ¿cuánto les da? A mí me da 0.92. Y ese resulta, sí, a mí también me da eso, ¿a las demás también les da lo mismo? Ese resultado, Sí, maestra. ok, el resultado que les dio del seno de 68 grados de 0.92 se multiplica por 14.3. ¿Y cuánto les da? 13.156. Muy bien. Vamos bien, les voy a decir por qué vamos bien, que es de 13.25. Porque este lado que estamos calculando que ya nos dio 13.25 y también el otro que vamos a calcular deben de ser menores a este valor que me dieron o a este dato que me dieron de la hipotenusa. Si encuentro un valor mayor al de la hipotenusa de cualquiera de los catetos, ahí tengo que revisar qué estoy haciendo porque no es correcto. Ahí es donde yo me doy cuenta cómo es que estoy haciendo bien las cosas. Siempre los catetos van a tener una longitud menor que la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser mayor, de los tres lados va a ser mayor. ¿Sí? Maestra, lo que pasa es que yo traté como de meterle así el seno de 68 y me aparece error. ¿Te parece error? Pero ya no le pusiste shift. Sí, lo puse. No, ya no le pongas. Aquí ya es seno nada más. Cuando le vas a poner es cuando vamos a calcular el arco seno, el arco coseno o el arco tangente. O el seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1. Aquí ya es directo, seno de 68. Sí, ya me salió. ¿Ya te dio? Ok. Entonces, vamos bien hasta ahí. El otro lado mide entonces 13.26, ¿no? Redondeando, porque son muchos decimales los que aparecen ya en este resultado. Nos falta encontrar el otro lado, el otro cateto. Entonces, yo puedo aplicar el coseno del ángulo. El coseno del ángulo de 68 grados, que es el que tenemos aquí, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, esas fórmulas sí nos las tenemos que aprender. Seno del ángulo, cateto puesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente del ángulo, cateto puesto sobre el cateto adyacente. Uh-huh. Ahora entonces, coseno del ángulo, coseno de 68 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si yo despejo el cateto adyacente, me va a quedar como cateto adyacente es igual a 14.3 por coseno de 68. Perdón, maestra, ¿cómo queda?
Coseno de 68 por 14.3. ¿Cuánto les da el coseno de 68? A 0.37. ¿Sí? ¿A las demás les da lo mismo? Sí. Sí, ok. Ese resultado se multiplica por 14.3. ¿Y cuánto les da? 5.36. Ujú. Ya con el redondeo, 5.36. Y vamos bien porque en la imagen aparte se ve de que es un lado más corto, es menor a 14.3 y también pues fue menor al 13 punto y fracción que nos dio en este otro lado. Entonces ya terminamos con este triángulo, porque aquí ya encontramos este lado, el de 13, este otro lado, el de 5 punto fracción, y este ángulo, que era el de 22. Entonces ya está resuelto ese triángulo rectángulo. Uh-huh. ¿Vemos el otro o tienen alguna duda con el inciso A? ¿Cuál era la medida del, bueno, como del lado AC? El que calculamos primero era de 13. 13.26. Y el otro es de 5.36 y el ángulo es de 22. Ajá, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Maestra, ¿podría como repetirlas como la fórmula para despejar? Ok. Muy bien. El seno de 68 grados es igual al segmento AC entre 14.3. ¿Así o quieres la fórmula? No, de la otra forma, por favor. Ok, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Más despacio? A ver, vamos a ver. Seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo, ¿Lo puede repetir, maestra, por favor? Perdón. coseno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón. A ver, es que estoy aquí viendo. A ver, seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ese ya está, ¿no? Coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa.
tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente del ángulo, ¿qué, perdón? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero en Driver Estoy buscando un video que les pueda ayudar para repasar este tema, ¿eh? Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca... No, no es esto. Bueno, ahorita que encuentre ese recurso que también nos va a ayudar para aprenderse estas razones trigonométricas, se los envío por WhatsApp para que lo compartan y que lo puedan repasar ahí. Vamos a quedarnos hasta aquí y el día de mañana vamos a continuar con esta clase, para que también puedan repasar. También les voy a asignar la clase. Y por último, para esta sesión, si pueden prender sus camaritas para tomarle su asistencia digital, por favor. Tengo seis cámaras. Tengo 21 alumnas, ¿eh? Bueno, tengo 20, me faltan 10. ¿Dónde están las demás? Tengo a Jennifer su participación, Nadia Itzel su participación, Dulce Lucero participación, Ali su participación, Dulce María su participación. ¿Alguien más? ¿De hoy? No, ¿verdad? Mañana espero que participen las demás y que puedan prender sus cámaras las demás, porque tengo muy poquitas. No es cierto, me faltan 7 niñas. 2, 4, 6, 8, 9. 9 niñas sin cámara. Amisadaí, Isabel, Rosa, Mía, Cristina, como que sí se quiere ver, pero no. Ok. Emily tampoco. Mía Jimena, Cristina Cintia, Paulina, Julieta y Paulina Granados tampoco se ve. Entonces ya nada más voy a checar que sí aparezca. Listo, sí apareció. Bueno, chicas, entonces las veo el día de mañana y les envío ese link para que repasen estas razones trigonométricas y se las puedan aprender un poquito más rápido. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, maestra, gracias. Hasta mañana, maestra. Bonita día. Hasta mañana. Bonito inicio de semana.